Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este primer viernes de abril tenemos nuestro encuentro cotidiano con el Señor en las Santas y Sagradas Escrituras. Y hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 2, versículo 10 y versículos del 25 al 30. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras el Mesías cuando llegue nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. Ustedes no lo conocen, yo lo conozco, porque procedo de él y me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo para que en este primer viernes, meditando en el corazón de Jesús, el Espíritu nos muestre este amor del corazón de Dios a través de su palabra. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Que este corazón de Jesús que ha derramado toda la sangre por amor a los hombres me mueva a mí a la conversión, a cada uno de nosotros, a este ejército orante. A que en esta cuaresma tengamos pleno deseo de conversión, de dolor de pecado y de reconocerlo como el único Dios y Salvador. Amén. Segundo momento, meditación. Para este segundo momento ustedes y yo sabemos que hemos pasado varias lecturas, que miramos qué dice el texto, que es el primer momento, cuáles son las enseñanzas, detalles, verbos, expresiones, conjunto, dónde está hablando Jesús, quiénes escuchan y qué queda después en la mente y en nuestro corazón al mirar eso, textualmente, qué dice la palabra. Por eso pasamos al segundo momento, meditación. Hemos escuchado el capítulo 5 de Juan, que fue una controversia. Jesús subió a una de las fiestas, nos había dicho el evangelista, y como siempre, Jesús sube como judío, hebreo, llamémoslo en el sentido hebreo porque él es, si es judío de nacimiento en Belén, se ha criado en la Galilea, pero como hebreo celebra las fiestas del pueblo de Israel, y sube sin miedo, y sube a cumplir la voluntad del Padre, que es predicar la salvación que trae como el enviado de Dios, y aparte de ser enviado es el Hijo. Ya habíamos visto que se escandalizan porque curan sábado, pero más aún porque se hace llamar Hijo de Dios. Seguimos en este tiempo de preparación de Cuaresma, en otros pasajes que nos va mostrando Juan, donde esas controversias de Jesús que sube a celebrar fiestas, en este caso hoy la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, que normalmente es en el mes de octubre. Judíos celebraban lo que habían vivido en el desierto, habían vivido en tiendas, pues lo viven allí en una gran celebración donde hacen tiendas en unos lugares de Jerusalén y suben al templo a honrar al Dios de Israel. Él subió a esta fiesta. Entonces viene otra controversia. Ya habíamos visto una en una gran celebración, capítulo 5, ahorita capítulo 7, vamos a ver cómo en los tabernáculos Jesús sube. Pero en la introducción que nos hace Juan nos muestra que el ambiente se había vuelto cada vez más difícil. Ambiente que lo llevará a la cruz, pero la cruz tendrá su hora y su momento y eso lo sabe muy bien Jesús. ¿Qué hace Jesús mientras tanto? Predica en distintos lugares, predica con prudencia, habla la verdad porque la verdad no se puede callar. En prudencia sabe cómo llegar a Jerusalén, cuándo subir. Aquí hablan que una vez los hermanos subieron. Y aquí hay que tener algo claro. Ustedes me han escuchado hablar a mí
de la familia de Jesús. Y de la familia de Jesús hay un grupo, dos sobre todo, que les costó creer que él era el Mesías y se llaman José y Simón. José y Simón, hermanos de Santiago de Alfeo, Judas, Tadeo, 4 hermanos. Dos creyeron que se hicieron apóstoles, 2 no creyeron al principio. Esos, como todos los otros de Nazaret, subían a la fiesta de las tiendas. De hecho, cuando los galileos, los del norte, subían a Jerusalén, subían y acampaban en un lugar que lo llamaban el campo de los Galileos, que es cerquita geográficamente del lugar donde fue el Getsemaní. Y allí ellos ponían las tiendas. Hay un momento donde José, el primo hermano mayor de Jesús, aquí le hablan hermanos y ya sabemos que son primos hermanos, va empezando a entender un poco, aunque todavía tiene esa parte humana de que le costó a él y a su otro hermano Simón, e inclusive a su papá Alfeo, que era esposo de María de Alfeo, de esos de la familia que estaban en contra de Jesús, que no lo comprendían, inclusive en algún momento llegaron a pensar que estaba loco, por ahí algunas expresiones. En el Evangelio, poco a poco van comprendiendo, aunque les cuesta creer en este Jesús, que siendo Mesías, habla de misericordia, de amor, de comprensión, porque ellos, como descendientes de David, seguían pensando, como los de Israel, que el Mesías tenía que ser un hombre guerrero, político, poderoso, y nada de eso de amor y de misericordia, etc. Pero estos primos se adelantaron, Judas y su familia, Simón y su familia, y el contexto de Galileos de Nazaret, que en algún momento rechazaron a Jesús, pues llegaban a Jerusalén y se quedaban en el campo de los Galileos y allí armaban las tiendas. Ese es el gran contexto. Y entonces después subió a él, dice que a escondidas, pero hay que entender esto, Jesús no tenía miedo, Jesús sabía que su momento iba a llegar, e iba a llegar en el momento de la Pascua del tercer año de su vida. Esa era la hora del Padre, y era la hora de llegar al trono que le tenía preparado Israel. Ellos sonaban con un trono para un rey humano, pero terminaron dándole al verdadero Mesías que no conocieron un trono que estaba por encima de todo, y es el trono de la cruz. Para allá vamos. Por eso nos va mostrando que vamos hacia la cruz, pero en miras hacia la resurrección. Y hoy Jesús entonces después decide subir a Jerusalén en el tiempo que es a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora el contexto ya no es como en el capítulo 5 que escuchamos esta semana de una curación de un hombre, sino que unos en murmullo, cuando lo ven, empiezan a hablar, el cuchicheo. Y saben que ya Jesús es famoso, en distintos lugares sigue haciendo muchos milagros, pero saben también que lo están persiguiendo los poderosos de Israel porque todavía ellos no creen en él. Y entonces se forman las controversias, pero primero el cuchicheo de la gente. Y entonces dicen, ¿no es este el que intentan matar? Como quien dice, uy, muy valiente está aquí, y se presenta en el templo. Y otros dicen, ¿será que se han convencido de que este es el Mesías y por eso lo dejan entrar? Y otros, como todo hay de todo en los grupos humanos, dicen, pues nosotros sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue nadie sabrá de dónde viene, los que todavía no han querido creer. Y en ese contexto de los principales de Israel, se dice, pues como sabemos de dónde viene, como quien dice, sabemos que viene de Nazaret. No les interesaba ni siquiera profundizar que él sí se había criado en Nazaret, pero había nacido en Belén. Y si hubieran comprobado más, sabían que se había cumplido que él es descendiente de David y que nacía en Nazaret, y por ende podían mirar que era uno que tenía los atributos para ser Mesías, pero estaban llenos de sí mismos, y los pareceres humanos, y las controversias, y el cuchicheo. Y aprovecha Jesús, como en el capítulo 5, para dar una revelación y enseñanza. Aquí sigue dando revelación y enseñanza. ¿Quién es Él? Y abre la boca, porque Él es el verbo, y sale la palabra divina de sus labios, y entonces dice, a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta. Y vuelve a expresar que ellos que se dicen conocerlo porque le dicen el Nazareno y el Galileo, no se dan cuenta que su nacimiento ha sido toda una obra de Dios. No se dan cuenta que el Mesías que Dios iba a mandar no iba a ser ni un ángel, ni un humano superdotado, sino que tenía que ser uno de sí mismo, de su misma esencia, Dios, que tomaba la condición humana, Dios y hombre, por eso el Hijo del Hombre,
que sería el único que podría rescatar al género humano de la caída, tomando un cuerpo y en ese cuerpo ofreciéndolo, porque este cuerpo y esta vida humana, en los seres humanos, creación perfecta de Dios, pues habían hecho la imperfección con el pecado, con la transgresión, y solo a través de Dios tomar esta condición humana y tomando un cuerpo, ha venido la salvación del género humano. Él quiere explicar una teología muy profunda, que para los corazones soberbios, pues el que no quiere, no quiere. Y eso hay que preguntárselo hoy en la meditación para nosotros, al aprender por contraste, por contraste. Hay unos que viéndolo y escuchándolo, es que esto es un resumen, aquí hay una síntesis del Evangelio, pero si nosotros vamos a mirar, hay la predicación de Jesús es un poco más amplia, y habla verdaderamente de estos que le dicen, es que sabemos de dónde viene el Mesías, cuando venga no sabremos quién es, y él da toda una explicación de cómo no puede ser un ángel, y empieza a utilizar también, inclusive en un contexto más amplio, este Salmo 2 de cómo Dios habla de su Hijo y cómo vendrá este Hijo de Dios y cómo va a ser todo este contexto del verdadero Mesías. Y entonces pregunta Jesús, ¿quién debe ser el Mesías? ¿Un ángel? Más que un ángel. ¿Un hombre? Más que un hombre. ¿Un Dios? Sí, un Dios, pero con un cuerpo, para que pueda realizar la expiación de la carne culpable. Cada cosa se redime por medio de la materia con que se pecó. Y entonces hay unas profundizaciones de Jesús para mostrarle a estos tercos que querían generar controversia. Jesús no subía a Jerusalén a generar controversia, lejos de Dios aquello. Jesús subía a las fiestas a mostrarse como Dios redentor, para darle gloria a Dios en la redención de los hombres y para hablarle a los corazones sencillos que querían comprender aquel mensaje, querían ver aquella revelación, querían escuchar a Jesús y ver en las palabras de Jesús algo muy distinto. Nadie había hablado como Él, lo hemos escuchado algunas veces en el Evangelio, y ver cómo verdaderamente Él es el enviado. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, dice hoy la palabra, sino que el verdadero, o sea, Dios, el que existe porque está sobre todo, me envía. A ese ustedes no lo conocen. Les quiere decir, ustedes hablan mucho de Dios, se saben la Torá, hacen muchas cosas, pero no lo conocen. Y Él está hablando porque es de la misma esencia del Padre, es el enviado y es Hijo, y Él puede hablar del Padre, lo hemos visto en estos días también. Entonces, yo lo conozco porque procedo de Él y me ha enviado. Y aquí hay una explicación inclusive que está en el credo y es, Jesús no es creado, Jesús es engendrado. Jesús es de la esencia del Padre. No es criatura como un ángel, por eso un ángel no podía redimir. No es criatura como un hombre, solo un hombre. No, es Dios que se unió y tomó la condición humana y en esa condición humana liberar al hombre de lo que lo había hecho perecer. Y es de la misma naturaleza del Padre. Por eso ya se ha hablado que es el Hijo y se habían escandalizado por llamarse Hijo de Dios. Pues ahora quiere explicarles que procede del Padre. Procede del Padre. Es engendrado en el Padre. Es de la misma esencia del Padre. Y Él lo ha enviado. No es a la manera como se creían los judíos. Un Mesías por allá súper raro, muy poderoso, que nadie conocería, un montón de detalles. Y resulta que como lo ven como un humano, lo dicen, este es un humano, de Nazareno, ¿y qué va a poder salir de Nazaret? Y no iban más allá. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Es claro, Jesús tiene prudencia, sabe cómo actuar, cuándo hablar, y cuando habla lo hace sin miedo, pero en ese momento no podían agarrarlo. No había llegado la hora. La hora será en el que el triduo pascual que vamos a celebrar, que es la Pascua, ya la tercera Pascua de su tercer año de la vida pública. Ahí llega la hora. Y Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Y ese fue el momento. Y seguramente en estos conflictos, controversias, intentaron agarrarlo, pero no se podía. Pasaban situaciones donde no se podía. Inclusive la gente lo quería, los suyos y otros querían escucharlo y había opiniones divididas porque los poderosos sembraban cizaña en otros, etc. Ese es el contexto amplio. Pero hoy miremos a Jesús que se sigue revelando
en una teología muy profunda. Él es el Hijo, Él es el enviado, es de la misma esencia del Padre. Quitémonos estas cucarachas de hoy que también muchos grupos quieren meter, que Jesús es uno de los tantos enviados, iluminados y lo igualan a otros profetas. Ninguno es como Jesucristo, ninguno. Ni Mahoma, ni Buda, que ni siquiera Buda es un hombre que trató de frenar las reencarnaciones y tener un estilo de la vida del medio, y cada quien respeta las concepciones. Pero para ustedes y yo que somos católicos, bautizados, Jesucristo es el enviado. Y el mundo de hoy presenta controversias a la manera como escuchamos hoy en esta fiesta de las tiendas, que iban allá y se acordaban cuando estuvieron en el desierto y celebraban tener al poder o rendirle culto al Dios en la gran capital Jerusalén, en la ciudad de la paz. Y entonces, que ustedes y yo hoy miremos si verdaderamente creemos en Jesucristo. Me pregunto yo, si lo honramos como al único Dios, o si vienen dudas a nuestro corazón para como generar controversias sobre Dios. Nosotros no podemos tener dudas de Dios. Y está la pregunta en esta meditación: ¿qué dudas hay en el corazón? Si a veces leemos, permitimos muchas cosas que a veces vamos pensando, ay, entonces si Dios existiera, ¿y por qué pasa esto? Y Jesús es igual a tantos, y nos vamos dejando meter en la cabeza. Es más, hasta de los mismos que se dicen cristianos, que hablan de Jesús, le han quitado el piso a su doctrina de la piedra sobre la cual fundó su iglesia. Y han venido a hacer también controversia, en un ambiente de generar controversia para dividir. Y dividir reinará, ese es el principio del mal. Aquí tenemos que ver que Jesús no tuvo miedo de predicar. Tuvo la prudencia, y cuando llegó la hora, dio la vida. Y habló. Escuchemos a este Jesús hoy que nos habla. Meditemos en el corazón si queremos escuchar su voz, porque muchos de los que estaban aquí no querían escuchar ni que Jesús hablara. Es más, en un detalle ampliado de este evangelio le iban a echar mano, y Gamaliel, uno de los doctos, dijo: déjenlo hablar. Y esa orden fue más fuerte que cualquier cosa de aquellos que estaban tratando de defender a Jesús en un contexto de que lo iban a tratar de tomar. Por eso dice, trataron de agarrarlo, pero no ha llegado su hora. Y Gamaliel lo escucha y lo escucha. Que escuchemos hoy a Jesús, escuchémoslo, pero no endurezcamos el corazón como en Meribá, como dice el texto del Antiguo Testamento. Y escucharlo es sentir que Él es Dios, y que es tan grande y tan bonita esta revelación. Dios ha querido ser hombre. Es más, Dios, el Padre, ha querido darnos al Hijo. El Hijo ha querido decirle: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y Dios envía a su Hijo. El Hijo se entrega totalmente y nos lo entrega totalmente. Es un detalle de amor muy profundo, y es el camino de la Cuaresma. Ante tanto amor, ¿cuánto respondo yo? Con conversión. Y entonces Dios, aquí hay un espacio muy bonito, dice: el Padre dijo quiero, el Hijo respondió quiero, después el Hijo dijo dame, el Padre contestó toma, y el Verbo tuvo un cuerpo cuya formación es misteriosa, y este cuerpo se llamó Jesucristo, el Mesías, que debe redimir a los hombres, llevarlos al reino, vencer al demonio y quebrantar la esclavitud. Ese es el movimiento del amor de Dios: quebrantar la esclavitud, llevarnos al reino. Él subía al templo y donde estaba predicaba el reino, no iba a controversias. Los demás querían controvertir, los demás querían negar, y eso se sigue presentando hoy. ¿Usted de qué lado está? Y yo, de los que mantienen presentando controversias. Y sí, nos quedamos en que la iglesia y que los curas y que no sé qué, hay controversias, las hay. Y claro, la iglesia tiene que purificar muchas cosas, y empezando por primero yo, cada uno. Pero Jesucristo es Dios, y Él vino a darnos la salvación de la esclavitud. Y el Padre quiso, y el Hijo quiso, y María también dijo sí, y todo ha sido un sí por el amor a la salvación del hombre. Meditemos aquello. Hagamos oración. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eres un sí al hombre. Gracias, mi hija, mamá, Nuestra Señora, porque has dicho sí, fiat. Te pido hoy, yo y cada uno de nosotros, te pedimos que nos enseñes a decir sí, a no contravertir, a no generar tanto orgullo y soberbia, a decir no se puede, esto no puede ser así en la iglesia, Dios tiene que actuar así o asá. Tanta controversia que se genera por nuestra soberbia y prepotencia, como pasó en la época de los principales que te llevaron la cruz.
Sabemos que con nuestros pecados te seguimos crucificando, Señor Jesús. Hoy enséñanos a ver tu procedencia desde el Padre, a ver que no eres creado sino engendrado de la misma naturaleza del Padre y has venido a redimir al género humano y a darlo todo por cada uno de nosotros. Gracias, gracias, gracias. Cuarto momento, la acción. Esta gran revelación que nos sigue dando Juan, que es tan profundo, ¿cómo la llevo a esta cuaresma? ¿Para qué me sirve en la vida? ¿Cómo la voy a tomar para la conversión? Gracias por todos los comentarios, Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios.